Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la segunda trobada Universitat Societat, en este espacio tan acogedor que es la Facultad de Geografía e Historia, que ya para mí, yo soy de Sociales, pero esta es como mi segunda casa, por no decir que casi que va a ser la primera, porque estoy más aquí, contribuyo y colaboro más aquí casi que en la mía. Bueno, la mesa que esta tarde nos convoca, Conectando etapas, universidad, cambio social y aprendizaje permanente, lo que propone es un espacio de reflexión y diálogo sobre el papel que desempeña la educación superior en la construcción de sociedades más justas, críticas y sostenibles. En un contexto caracterizado por la aceleración tecnológica, la interdependencia global y la transformación constante de los modelos sociales y laborales, la universidad se reafirma como un agente clave de cambio, no solo en la generación de conocimiento, sino también en la formación de una ciudadanía comprometida y capaz de aprender a lo largo de toda la vida. Este diálogo busca tender puentes entre distintas etapas del aprendizaje y de la vida profesional, reconociendo que la educación universitaria no constituye un punto de llegada, sino un proceso continuo que acompaña la evolución personal y colectiva. La noción de aprendizaje permanente nos invita a superar la idea de la educación como una etapa cerrada y a comprenderla como un derecho y una responsabilidad compartida que articula formación, participación social y transformación comunitaria. Asimismo, queremos abrir la reflexión sobre el compromiso de las instituciones universitarias con el cambio social, entendiendo la innovación docente, la investigación aplicada y la cooperación interinstitucional como instrumentos que fortalecen el vínculo entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la sociedad. En esta mesa, las intervenciones y el intercambio de experiencias pretenden iluminar cómo la universidad puede ser un espacio vivo de encuentro intergeneracional, pero también de creación de redes y de construcción colectiva de saberes que inspiren nuevas formas de pensar y actuar ante los desafíos contemporáneos. Y partiendo de esta reflexión inicial, iniciaremos nuestro debate. Para ello nos acompañan 4 personas muy comprometidas con nuestra universidad y con la formación. Gora Zaragoza Ninet. Ella es licenciada en Filología Inglesa y Filosofía Francesa y es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de nuestra universidad. El profesor Emilio Iranzo García, licenciado en Geografía y titular en el Departamento de Geografía Humana y vicedecano de esta facultad que hoy nos acoge. David Quisal es licenciado en Historia. Actualmente es titular... no lo veo. Es titular del Departamento de Prehistoria, Arqueología y Historia Antigua de nuestra universidad. Y Santiago Vicente Yabata es licenciado en Filología Hispánica y en Filología Catalana. Y actualmente también profesor titular de nuestra universidad en el Departamento de Filología Española de nuestra universidad. Así que, para dinamizar el debate, la reflexión, la conexión de experiencias y el diálogo, yo les voy a ir planteando unas preguntas a las que ellos libremente van a ir respondiendo. Y a partir de aquí, después, con vuestras aportaciones libres, pues generaremos un debate del cual esperamos extraer una interesante aportación para el compromiso social. Y empezamos con la primera parte, universidad y transformación social. Sabemos que la universidad ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico y de creación de conocimiento al servicio del bien común. Sin embargo, los desafíos actuales, crisis climática, desigualdad social, transformación digital, incluso la polarización ideológica que hoy en día vivimos, exigen revisar su papel en la sociedad. A partir de esta reflexión les planteamos cómo puede reforzar su función transformadora más allá de la docencia y la investigación
y promover prácticas que generen un impacto real en las comunidades locales y globales. Así que ahora yo os doy la palabra. Emilio. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer el estar con vosotros aquí esta tarde y compartir mesa con mis compañeros. Y bueno, frente a la pregunta que acaba de lanzarnos Ana, pues yo diría que cómo podemos reforzar esa función transformadora. Pues fundamentalmente a través de la tercera función sustantiva que tiene la universidad, y que no es otra que la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento tenemos que entenderla como esa tercera misión que tiene la universidad, a través de la cual se traslada ese saber, esa generación que se crea de conocimiento en este espacio, ¿no?, en el que estamos, pues se traslada mucho más allá de lo que serían las aulas y las revistas académicas, y eso pues bueno, lo hacemos llegar a otros agentes sociales y económicos. Y esto, a lo que llamamos transferencia de conocimiento, es realmente muy importante por su doble carácter, por un lado estratégico y por otro lado multifuncional. Digo que tiene un carácter, lo que es la transferencia de conocimiento, digo que tiene un carácter estratégico porque a través de ella generamos todavía más valor. Es decir, generamos un conocimiento que no va solo en una dirección, sino que es como un conocimiento que crece y que va de la universidad a la sociedad, pero también hay un retorno de la sociedad a la misma universidad, y también se van construyendo soluciones compartidas, de manera que ese flujo, esa transferencia de conocimiento permite generar soluciones que no solo parten de lo que es la universidad en sentido estricto, sino que al final la universidad también se retroalimenta de la sociedad. Y en ese sentido, pues yo considero que es la transferencia de conocimiento un elemento estratégico para la universidad. Y por otro lado, digo que es multidimensional porque este proceso puede adquirir múltiples formas. Es decir, hacemos una transferencia de tipo tecnológico, y existen diferentes ejemplos, a través de patentes, de licencias, de spin-offs, de contratos I+D con empresas. Hacemos transferencia social, asesorando, por ejemplo, a administraciones públicas, o, por ejemplo, participando en procesos de educación ambiental, o hacemos transferencia cultural a través de la propia divulgación científica, hacemos transferencia educativa a través de cursos específicos para capacitar profesionales o capacitación técnica. Por eso, repito, ese carácter multidimensional que tiene la transferencia, ¿no?, de conocimiento. Y ejemplo y para acabar, no monopolizar, ¿no? Tenemos ejemplos concretos, ¿no?, de esta transferencia de conocimiento que se producen en nuestra propia Universitat de Valencia, ¿no? Por ejemplo, pues cuando colabora la universidad con empresas y, por ejemplo, ahí tenemos nuestro parque científico, ¿no? Ahí hay un buen ejemplo de transferencia de conocimiento. O cuando un equipo de investigación pues firma un convenio de colaboración con un ayuntamiento para diseñar e implementar un plan estratégico de desarrollo local, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí también hay transferencia de conocimiento. O cuando se firman acuerdos entre empresas o instituciones y la universidad a través de lo que son las cátedras universitarias. Ahí hay otro ejemplo, ¿no?, de transferencia de conocimiento. O ese profesorado que lo que hace es implementar metodologías docentes, pero que
a través de esa docencia, y de esto hablaremos después, en realidad se está haciendo un servicio a la sociedad. También ahí hay una transferencia, ¿no? Bueno, o como acciones como las que está desarrollando nuestro vicerrectorado de Cultura y Sociedad, ¿no? A través de sus distintos programas, como Unisocietat, como Aprén Fora del Aula, como las universidades estacionales. Ahí hay transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que, por acabar ya y respondiendo a esa pregunta, Ana, creo que un poquito la respuesta iría por ahí, ¿no? Por esa tercera dimensión o ese tercer pilar que tiene la universidad, que es la transferencia de conocimiento. Gracias, Emilio. Santi, ¿puedes? Sí, bueno, yo también me quiero sumar a los agradecimientos por haber contado conmigo para esta mesa. Un placer estar tanto con ustedes aquí como con mis compañeros. Y una buena prueba de que bueno, vamos por el buen camino y de que la universidad cumple su función transformadora es precisamente lo que nos convoca aquí, el hecho de que estemos todos presentes, porque esto ya es función transformadora. A mí me gustaría destacar, y convengo con todo lo que ha comentado el profesor Iranzo, en el reforzamiento del compromiso ético de la universidad para con la sociedad. La Universidad de Valencia, creo que podemos poner muchos ejemplos, pero está comprometida con el progreso de la sociedad. Es un reflejo del progreso social la propia vida universitaria. Y claro, en esa función transformadora, ¿no? Para responder a esa pregunta, yo apuesto por ese reforzamiento del compromiso con la sociedad, con el posicionamiento, ¿no? Con posicionamientos éticos sólidos. Posicionamientos éticos sólidos que no seamos indiferentes a una realidad que la tenemos en... No hace falta ser más explícito, pero lo tenemos en los telediarios, la tenemos en la vida real, y la universidad ha apostado por ese posicionamiento ético de una manera decidida y valiente. Entonces, necesitamos ese reforzamiento y ese insistir en que la universidad esté presente en el debate contemporáneo y en la sociedad, y que la ciudadanía la perciba como un agente vivo, no como un agente estático, anclado en el tiempo, en el que no se asocie solo, y Emilio lo comentaba hablando de esa tercera dimensión, que no se asocie solo a la formación académica estricta de formaciones regladas y a la investigación, sino que se asocie también a su compromiso con la sociedad. Esa sería... Después vamos a ver ejemplos, y no quiero, por supuesto, avanzarlo, solo lo menciono, pero tenemos aquí la profesora García Forner, que después hablarán con María Luisa Vázquez de todo lo que ha hecho la universidad en este sentido. Solo lo menciono como plato para que después ellas dos lo van a desarrollar perfectamente, y bueno, mi admiración por el trabajo que han hecho ya desde aquí. Entonces, esa sensibilidad y esa empatía y esa acción ante la adversidad la hemos visto con el desgraciado suceso de la riada, y después vamos a ver muestras de esto. La universidad puede estar muy orgullosa y muy contenta, y ha hecho gala de esa empatía y de esa sensibilidad. Y por último, como tercera idea muy, muy rápida, a pesar de que efectivamente creo que la Universidad de Valencia se caracteriza por ese anclaje con el territorio y esa transferencia, por ponernos deberes, ¿no? a nosotros mismos, quizá todavía tenemos que ahondar más en esa mayor difusión del conocimiento, incluso con canales múltiples y poco convencionales. Hay que llegar y que la ciudadanía nos perciba como algo útil y como algo cercano. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Santi. David. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco también el estar formando parte de esta mesa. Me alegro de volver a ver a tantas caras conocidas, se lo decía Emilio. Digo, conozco aquí a gente de Sagunt, de Bétera, de Ribarrocha, de Cullera. A los que no, pues a ver si en un futuro tenemos oportunidad de coincidir en algún módulo, en algunas jornadas como estas.
En cuanto a esta pregunta sobre el impacto y la función transformadora de la universidad, yo enlazo, ¿no?, con esta idea compartida por mis dos compañeros de la importancia de la transferencia del conocimiento. Voy a centrarme en algo más concreto, que es el campo, el ámbito en el cual trabajo, que es la arqueología y en este caso el patrimonio, porque creo que la universidad hace un papel fundamental precisamente a través de esta transferencia de conocimiento que se puede fructificar en programas como los que aquí estamos un poco también celebrando, ¿no? Unisocietat, las estacionales, Aprèn fora del aula, pero también a partir de actuaciones más concretas, como pueda ser realización de talleres en localidades que además aproximan la universidad al territorio, jornadas científicas que podéis ver, ¿no?, en redes que la universidad siempre participa, jornadas de puertas abiertas, la Noche Europea de los Museos, las Jornadas Europeas de Arqueología, y que permiten acercar a la población precisamente a los yacimientos, a los museos, que son centro de la investigación que se desarrolla por parte en este caso, ¿no?, de la Universidad de Valencia, pero esto es extrapolable al patrimonio artístico, al patrimonio cultural, al patrimonio histórico, girando en torno a la idea de que para que una sociedad quiera proteger algo, primero es necesario que aprenda a valorarlo, ¿no? Entonces, esta función es clave. Si queremos que la sociedad mire de una forma positiva esta protección y esta conservación del patrimonio arqueológico, es fundamental invertir tiempo y esfuerzo en difundir, ¿no?, que las investigaciones que se hacen no se queden en el cajón del escritorio de los especialistas, sino que la gente pues, pueda visitar los yacimientos, pueda ver los museos, se hagan jornadas que permitan, ¿no?, la conexión entre la sociedad y el territorio y, en este caso, también los resultados científicos. Ha comentado, ¿no?, Santiago, por ejemplo, ¿no?, toda la campaña y el programa de Salvem les Fotos, que es una forma directa, ¿no?, de que la universidad participa en esta protección y en esta salvaguarda del patrimonio. El abanico es muy amplio, ¿no?, de fórmulas en las cuales el rol y el papel que juega la universidad en cuanto a garantizar esta protección, pues a mi modo de ver es clave y creo que es una de las formas en las que puede generar un impacto más positivo. Pues muchas gracias. Avanzamos. Vamos con el segundo eje que abordaremos, el aprendizaje a lo largo de la vida. El concepto de aprendizaje permanente implica reconocer que la educación no se limita a una etapa juvenil, sino que acompaña todo el ciclo vital. La rápida obsolescencia del conocimiento, la movilidad laboral y los cambios culturales exigen una formación continua que combine saberes técnicos, competencias transversales y sensibilidad ética. La universidad, por tanto, no debería verse solo como un punto de llegada, sino como un nodo en una red continua de aprendizaje. A partir de esta reflexión, les planteamos: ¿de qué manera podemos repensar la educación superior para que fomente un aprendizaje permanente que no se limite a la formación académica, sino que impulse la participación activa y crítica en la sociedad? Gora. Buenas tardes. Sí, no sé si me escuchan. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, al Vicerrectorado por darme la oportunidad de estar en esta mesa redonda tan sumamente interesante y necesaria, en estas segundas trobades Universitat-Societat, y esta vez más enfocada en el programa Unisocietat, del que tengo el enorme lujo, para mí es un orgullo, ser la coordinadora de dos sedes y cap d'iniciatives desde 2019, es decir, que cuento con 6 años en los que no solamente me he dedicado pues, a elaborar la programación de conocimientos, las conferencias asociadas, a intentar un poquito mover todas esas actividades que desde el Vicerrectorado se han ido proponiendo para completar todo este programa, pero además me ha dado tiempo de observar la participación del alumnado
Y bueno, creo que esto ha sido bastante importante, ver cómo el alumnado ha ido evolucionando y cómo han ido transcurriendo estas sesiones, estas clases. Y aquí es donde me he dado cuenta de la enorme importancia de este concepto del lifelong learning, que no es más que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y lo que Ana antes comentaba, la importancia del proceso, ¿no? Y no la consecución de algo, el objetivo final. Es como cuando vamos de viaje, ¿no? No es tan importante cuando hemos llegado y la experiencia que ahí tenemos, sino todo lo que nos lleva y todo el camino, todo el viaje hasta eso, hasta ese objetivo, ¿no? De hecho, es un programa que no hay calificaciones. Entonces, bueno, esto motiva, no hay tampoco un listado de, no sé, ponemos falta y luego, no, en fin. Quiero decir, lo que premiamos es, ni más ni menos, la implicación de la sociedad. Y cada vez veo que más allá de los conocimientos objetivos, ¿no? Los conocimientos que cada año elaboramos en base un poco a lo que el alumnado nos pide, pero también veo una serie de habilidades, de competencias que creo que son muy importantes dentro de este concepto de lifelong learning, como puede ser la ética, valores de civismo, el compromiso con la sociedad, cómo se van tejiendo relaciones entre el alumnado, con el ayuntamiento, con los ayuntamientos y con la universidad. He visto también profesores, voy a poner el caso porque es que tengo que nombrarlo por justicia, de profesores que se han implicado de una manera haciendo unos proyectos, como es el proyecto que se hizo el año pasado en Ribarroja, que se llama Somriu de Memoria, donde el profesor de Sociología, Pepe Beltrán, propuso al alumnado escoger un objeto de su infancia, que le recordara su infancia, la historia, su historia personal. Hicieron una exposición, que además va acompañado de un catálogo, y creo que eso fue una manera muy bonita de conectar, no solamente de generar no solamente transformación social, sino un proyecto de conectar con lo que es la vida, o sea, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Creo que esto, y lo que decía, no solamente promover, más allá del conocimiento, valores, ¿no? Compromiso, ética, civismo, los objetivos para el desarrollo sostenible. Y bueno, al fin y al cabo, esto es lo que persigue un poco el programa y lo que he visto en el alumnado de Unisocietatis, lo que quería remarcar, que para mí es lo más importante dentro del concepto de lifelong learning y no solamente el contenido conceptual, ¿no? Muchas gracias, Gora. David, sale. Sí. Por hacerlo breve y tampoco darle más vueltas a lo del concepto del lifelong learning, yo quería añadir a mi propia experiencia, ¿no? En el programa de Unisocietat, dentro de la línea de V-Societat, algunas ideas o incluso algunas experiencias que muestran un poco lo que para mí creo que es clave, además de esta idea del aprendizaje a lo largo de la vida, es el hecho de mantener una participación activa, ¿no? Mantener a la población activa, que además es algo que el propio alumnado muchas veces resalta. Recientemente, antes de verano, organizamos en esta casa un congreso de innovación docente, que luego comentaré para otra cuestión, y aquí precisamente se buscaba la participación del alumnado, generalmente pensado para alumnado del grado. Yo aproveché lo dinámicos y participativos que son el grupo de Ribarrocha, donde les estaba dando clase en ese momento, para intentar que hiciesen ellos una pequeña comunicación y mostrasen lo que era su perspectiva del programa. Y ellos precisamente resaltaban eso, ¿no? Además de contar las actividades que habían hecho, venían a decir eso, ¿no? Que Unisocietat, si no existiese, que habría que inventarla, que a ellos ahora no veían su día a día sin este tipo de programas, porque les mantenía activos, porque les permitía tejer redes, les permitía conocer nuevas cosas. Fijaros que en otra de las sedes que coordino, en este caso Requena, el programa, este año cumplimos 11 años. ¿No? Lleva 11 años y hay alumnado que está desde el primer curso.
están ya para doctorar. Es decir, saben más que el propio profesorado. Yo las veo canutas para tener que buscar asignaturas cada curso porque ya no hay materias. Y la gente, claro, quiere nuevos conocimientos. Y también desde una perspectiva como docente de Unisocietat, yo tengo que agradeceros a los que sois alumnado de Unisocietat esta participación, este dinamismo, porque yo creo que es compartido con el resto de compañeros de esta mesa. Sois un alumnado con el cual da gusto dar clase. Y esto, hay veces que la dinámica cada vez es más complicada en otro tipo de estudios. Y este tipo de programas denotan una libertad, no hay guías docentes, no están los corsés, ¿no?, de los actuales programas de estudio, y no solo es constructivo para el alumnado, yo creo que incluso para el profesorado aporta mucho. La conexión es buena, se pueden hacer gracias y se ríen, conectas con ellos, haces referencias cinematográficas y las entienden, te contestan. Se genera una conexión que yo hay veces que me cuesta encontrar a veces en otro tipo de estudios. Entonces también quiero aprovechar esta pregunta para agradeceros, ¿no?, este dinamismo y que hacéis muy fácil al profesorado de Unisocietat el poder desarrollar las clases. Bueno, yo añadiría muy rápidamente, convengo y suscribo todas las palabras de los compañeros que me han precedido, y sí que me gustaría destacar un aspecto que a veces puede, no sé si pasa desapercibido, pero que todos vosotras también sois ejemplo para vuestros nietos, vuestras nietas, quienes estén en ese caso, porque de alguna manera verse reflejados, ¿no?, en sus abuelos y abuelas, o sobrinos o sobrinas, da igual, ¿no?, parentescos en general. Entonces, creo que sois también ejemplo, y eso hay que destacarlo porque ejercéis una influencia muy positiva en los que vienen detrás. Y ya no necesariamente familias, sino a lo mejor conocidos, etcétera. Sois modelo también, y eso es muy, muy importante. Y por último, como segundo punto muy breve, más allá dentro del concepto de aprendizaje de la vida, a lo largo de la vida, el invento, voy a decirlo así, voy a utilizar esa palabra, el invento de las microcredenciales, creo que también hay que traerlo porque es muy, muy relevante. Dentro del mandato de la nueva LOSU, pues el hecho de haber desarrollado el concepto del proyecto de microcredenciales, que también de alguna manera es un programa académico lo suficientemente flexible como para llegar a muchas capas de la sociedad que antes estaban excluidas de la universidad. Y era solo eso, esos dos puntos. Pues voy a darle una pregunta que... Sí, yo mi intervención no la iba a centrar tanto en lo que es el concepto del lifelong learning, sino que es como más genérica, pero creo que es verdad que la apuesta que tiene que hacer la universidad es la de plantear programas formativos flexibles y adaptados a las necesidades tanto del mercado laboral como de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido es posible que tengamos que ir hacia planteamientos que nos lleven a una formación híbrida, que combine lo presencial y lo no presencial, e incluso una universidad híbrida descentralizada que posibilite, como ya está sucediendo, la formación de personas pues, que disponen de horarios laborales menos flexibles o que están alejados de los centros educativos, ¿no? Entonces, yo iría un poco por ahí, ¿no?, mi contestación, a hacer ese tipo de planteamiento, ¿no?, y cómo repensar la educación superior. Un poco por ahí. Pues una respuesta muy pertinente también si pensamos lo que están sufriendo nuestros estudiantes para poder, de fuera del área de Valencia y el área metropolitana, para poder acceder a la universidad con los nuevos precios de la vivienda. Este es un curso en el que esto lo están sufriendo muchísimo.
Seguimos, pues vamos a ver cómo hacemos esta conexión entre etapas formativas, ¿no? La transición entre las distintas etapas educativas. Pasamos de secundaria a la universidad o de formación profesional y después al posgrado y a la vida laboral. Estas etapas suelen estar marcadas por rupturas y desconexiones, a veces por interconexiones como demasiado aceleradas que tampoco permiten parar y pensar, ¿no? Y eso hace que a menudo se pierdan oportunidades para generar continuidad y sentido entre los diferentes niveles de aprendizaje. Sin embargo, la universidad puede desempeñar un papel de articulación entre esas etapas, promoviendo itinerarios flexibles, como han dicho los compañeros, y colaboraciones con otros niveles educativos, institucionales y organizaciones sociales. Como veis, esta pregunta va muy relacionada con la anterior. Así que, si hasta ahora nos habéis aportado vuestra opinión sobre el porqué, la validez de estos programas, ahora os planteamos qué estrategias o experiencias conocéis que favorezcan el aprendizaje, esta continuidad entre las distintas etapas profesionales y vitales. ¿Rematas tú, Emilio? Vale, bien. Sí, a ver, la continuidad entre las distintas etapas educativas depende de factores tanto socioeconómicos como culturales, ¿no? Y también condicionan aspectos pues, como la edad, o la madurez o el momento vital en el que cada uno estamos atravesando. Entonces, objetivos y necesidades laborales y de autorrealización personal explican que haya personas que apuesten por iniciar o por continuar estudios universitarios, pero yo también añadiría una situación que estamos experimentando como es la de la escolarización prolongada como refugio estructural, ¿no? Y me explico. Hay gente que está prolongando los estudios como una estrategia para evitar la precariedad laboral o la confrontación a un mercado de trabajo hostil, o responde incluso a una presión familiar, el hecho de estar estudiando y bueno, ahí tenemos también una realidad que nos está acompañando, ¿no? Independientemente de esto último, yo creo que hay varias vías que posibilitan la continuidad del aprendizaje y cada persona las puede elegir en función de sus necesidades y en función de sus objetivos. Por ejemplo, a mí me gusta, como comentaba antes Santiago, y lo ha introducido él, me gusta mucho una modalidad de formación universitaria propia de la Universidad de Valencia, que responde a las nuevas demandas de aprendizaje y al mismo tiempo de flexibilidad que la sociedad cada vez exige más, ¿no? Un aprendizaje flexible, especializado y de corta duración. Y son las microcredenciales que comentaba antes nuestro compañero de la mesa. Este concepto de microcredencial, no sé hasta qué punto estáis familiarizados con él, pero por hacerlo muy sintético, hace referencia a acciones formativas específicas de corta duración que ofrecen conocimientos y capacidades y competencias muy concretas, muy focalizadas, y están orientadas sobre todo a la recualificación profesional o a la reorientación digamos, académica. Entonces, yo creo que ese formato le veo mucho recorrido. Le veo mucho recorrido y a mí me gusta porque es una formación adaptada a las necesidades que en un momento determinado una persona puede necesitar por el puesto de trabajo que está ocupando. Y bueno, si bien es cierto que no podemos entender una microcredencial como una titulación universitaria en sentido estricto, es decir, en el sentido convencional que entendemos pues, lo que es un grado o lo que es un máster, ¿no? Y lo que eso implica, yo creo que sí que se trata de una modalidad que va a afianzarse en estos años. Es verdad que es reciente y que, por tanto, aún no podemos saber muy bien qué repercusión real va a tener, ¿no? Especialmente en contextos laborales. ¿Contratarán las empresas a las personas
porque hayan cursado o porque tengan una microcredencial, aún no lo sabemos. Aún no lo sabemos porque es algo muy reciente. Pero yo confío bastante en este formato porque precisamente va a permitir una manera de enfocar la educación y la continuidad de los estudios muy interesante. Por ejemplo, la UOC de la Universitat Oberta de Cataluña desde hace varios años ya, casi más de una década, presenta este formato de microcredenciales y la suma de las microcredenciales hasta un número X es lo que te da el título del diploma de especialización o más como títulos propios. Gora. Otra vez. Perdonad, repito. No conozco así experiencias concretas, pero creo que es algo, pues quizá para plantearse, como posibilidades de mejora en el futuro. Pero se me ocurre que siempre como nexo así un poco de unión lo que comentaba antes, de defender un poco no solamente la enseñanza de conocimiento, sino también de valores, de competencias que son importantes y son las mismas en la edad infantil, en la adolescencia, en la edad adulta, o sea, es decir, en grado, en posgrado y en las etapas posteriores. Quiero decir, el aprendizaje de habilidades, de competencias, de valores, creo que es lo bonito, ¿no? El lado más positivo aún de programas como Unisocietat y que sirven muy bien para conectar las diferentes etapas de la vida. Pero creo que sí que deberíamos de planteárnoslo como posibilidades, pues quizá a lo mejor algún proyecto o algún programa de mentoría, por ejemplo, o actividades más allá del aula que conecten el alumnado de Unisocietat, pues quizá con sus hijos, con sus nietos, ¿no? Con actividades que puedan favorecer, ¿no? A todas estas etapas y conectar a las diferentes etapas. Creo que sería algo muy positivo para considerar. Muchas gracias, Gora. Sí, enlazando con esto último que ha dicho Gora, no tanto ampliando esta idea de conectar para una propia persona, ¿no? Las diferentes etapas educativas, sí que quería lanzar algunas ideas precisamente sobre eso, sobre los contactos intergeneracionales, que es algo que también cada vez más está ganando peso y precisamente en esta propia casa, ¿no? En el Vicerrectorado de Cultura y Societat se han hecho algunas actividades que son muy interesantes, de, por ejemplo, la colaboración o la conexión entre alumnado de Naugran y de grado, ¿no? Geografía también hicisteis algunas cosas de estas en grados de humanidades o en incluso en algunos másteres, ¿no? Sobre temas como pueda ser la Agenda 2030, la sostenibilidad, cuestiones de género, la senectud y cómo es vista por la sociedad. Nosotros ahora, es un caso muy concreto, pero para enlazar un poco con esta idea, dentro de un proyecto de innovación docente que nos han dado en esta última convocatoria, hemos planteado una serie de actividades para llevar al aula en el grado en Historia, pero colaboramos con profesorado de educación infantil y primaria para intentar que luego estas actividades se puedan aplicar, obviamente, a otra escala en estos primeros niveles educativos. Y, de hecho, lo que buscaremos, que ya es el último paso, es no desarrollarlos directamente nosotros y nosotras, sino que sea el propio alumnado del grado el que colabore en llevar a cabo estas actividades en las primeras etapas, ¿no? Intentando buscar eso, ¿no? Esta conexión y esta colaboración intergeneracional que creo que es clave para construir esto de una forma mejor. Muy rápidamente también me gustaría
traer una experiencia que no sé si conocen, que bueno, en la educación secundaria, entre la educación secundaria y ya el mercado laboral, o mejor dicho, el fracaso laboral, hay una institución intermedia. Yo la conocí por casualidad viendo un documental de aquel programa tan bueno de Documentos TV, ¿verdad? De hecho, si buscan en YouTube Escuelas de Segunda Oportunidad, se llama así esa institución, Escuelas de Segunda Oportunidad, es, digamos, un último recurso que tienen los chavales y chavalas de secundaria que, por diferentes motivos conocidos, pues fracasan y no pueden titular en el graduado en educación secundaria, y entonces van a estas escuelas muy orientadas a lo laboral, a hacer ya un proyecto laboral, ¿verdad? Y con pedagogos, bueno, muy bien organizadas. Y en ese sentido, a mí me gustaría hacer un paralelismo entre estas escuelas de segunda oportunidad para ese público específico juvenil, adolescente, que les ofrecen precisamente eso, una segunda oportunidad. Les invito a ver ese documental porque es muy bueno, en Documentos TV. Pero me gustaría también llevar ese concepto de escuela de segunda oportunidad al programa Unisocietat o Naugran, porque efectivamente aquí hay mucha diversidad de perfiles como en todos los sitios, ¿verdad? Somos diversos y cada uno ha tenido unas experiencias de vida, ha tenido una formación, ha tenido unas circunstancias vitales, en definitiva. Y en ese sentido, buena parte de ustedes, de los usuarios de estos programas, Unisocietat y Naugran, pues tienen quizá esa segunda oportunidad de haber accedido a una formación, a una red comunitaria, porque en mi caso soy el responsable de la sede de Lliria y de la sede de Villar del Arzobispo, y desde el principio me gustó utilizar el concepto de comunidad educativa. Yo, de alguna manera, con el permiso de los usuarios, bautizamos ese grupo, ¿no?, como comunidad educativa Unisocietat, porque en el fondo se crea una comunidad educativa, y una comunidad educativa con esos vínculos, ¿no? Entonces, simplemente quería incidir en ese concepto de escuela de segunda oportunidad porque, en buena medida, no al 100%, pero en buena medida, en algunos casos, Unisocietat o Naugran también es una escuela de segunda oportunidad. Casos, de escuelas de segunda oportunidad que han accedido a la universidad cuando han sido mayores de 25 años. En mi grado hemos tenido 2. Enlazando con lo que comentaba David, innovación docente y compromiso social. La innovación pedagógica adquiere pleno sentido cuando contribuye al desarrollo de competencias ciudadanas, éticas y solidarias. Experiencias como el aprendizaje-servicio, la investigación participativa o los proyectos de cooperación universitaria muestran que es posible conectar el aula con los desafíos sociales reales. Pero estos enfoques también implican un cambio cultural dentro de las instituciones y en la forma en que entendemos la relación entre conocimiento y acción. Así pues, les planteamos: ¿qué tipo de metodologías o proyectos educativos consideráis más eficaces para conectar el aula universitaria con los retos sociales reales y con la formación de una ciudadanía global? Sí, David, pues sale. Sí, en el campo en el que me desenvuelvo, que ya lo he comentado previamente, que es la arqueología, y en relación con este grupo de innovación docente consolidado que tenemos, que se llama METARC, pues han sido frecuentes precisamente desarrollo de prácticas de aprendizaje-servicio, APS, que es intentar buscar que algo que se desarrolla en el aula, al menos inicialmente, luego tenga también un impacto positivo sobre la sociedad. Que, por ejemplo, pues ha habido compañeros que lo que han hecho es trabajos, estudios que tenían que hacer el alumnado sobre algún yacimiento o sobre algún museo, que posteriormente no se quedase expuesto presentado en el aula, sino que repercutiese a la sociedad yendo precisamente a las localidades que albergan, ¿no?, ese patrimonio, y que pudiesen hacer visitas guiadas o conferencias en las cuales pues, la gente participase de forma directa.
con mucho más éxito muchas veces que si llevas a los propios investigadores que están excavando en esos yacimientos o que trabajan en esos museos, ¿no? Aunque sea simplemente por el contacto del hecho de que sean vecinos o familiares y demás. Es una fórmula participativa muy interesante. De hecho, yo este curso pasado, lo saben, los de Ribarrocha y los de Vétera de aquí poco lo sabrán también, he intentado cambiar esta perspectiva de la docencia de Unisocietat, que muchas veces pues es, digamos, bastante tradicional, buscando fórmulas más participativas, intentando desarrollar las mismas actividades de innovación docente que hacemos en el aula del grado, en este caso con alumnado de Unisocietat, y el resultado ha sido muy positivo, es decir, intentar pues, hacer métodos del caso. Esto de aprendizaje-servicio yo creo que también sería interesante llevarlo a las aulas de Unisocietat. Y aunque no haya unos fines, ¿no?, de formación profesional, al menos sobre el papel, es interesante que la gente coja esos roles, ¿no?, que son los mismos que se pueden tener en este caso en una profesión como es la arqueología. A nivel de prácticas, en el caso de nuestro departamento, pues es fundamental el poder sacar a los alumnos del aula, ¿eh? Y ya no hablo de prácticas dentro de la propia carrera, sino lo que nos permite la DEID, que son las prácticas extracurriculares que nosotros generalmente desarrollamos en verano, que es cuando el alumnado pues, puede venir a las excavaciones y conoce, ¿no?, de forma directa cómo es esta profesión. Y además esto también conecta con el territorio, porque muchas veces trabajamos en localidades que son pequeñas, de 1.000, 2.000 habitantes, y el hecho de que ahí aparezcan un grupo de 20 chavales que vienen de la universidad, pues también, ¿no?, es una auténtica revolución y conecta, ¿no?, la universidad con el territorio. En algunos casos también esto enlaza con otra cosa que también he hecho en asignaturas de Unisocietat, que es, yo a nivel de gestión trabajo el territorio, pero es que a nivel de investigación también. Entonces, cuando he tenido algún alumno o alumna que está haciendo un TFG o un TFM de alguna zona en la cual precisamente estoy dando clase de Unisocietat, pues también he aprovechado para llevarlo al aula y que presente, ¿no?, lo que está haciendo, la investigación que está haciendo. Recuerdo que en Alcira pues, tuvo, no sé si hay alguien aquí de Alcira, tuvo bastante éxito. Y se cambian un poco los roles, ¿no? Es decir, al final la persona que es más joven, ¿no?, acaba ejerciendo en este caso de docente, y una persona que está empezando prácticamente en el ámbito de la docencia. Y es interesante, y lo que hemos comentado, ¿no?, todos estos nuevos programas que yo creo que van a ser clave en el futuro, como son los colaboratorios o las microcredenciales, que precisamente se basan en eso, ¿no?, en el componente práctico y en el salir del aula, que son dos aspectos que muchas veces son clave. Creo que es súper interesante lo que comenta David, y la verdad es que he visto, igual que he visto crecer el programa de forma exponencial en los últimos años, con un montón de actividades, universidades estacionales, exposiciones, documentales, etcétera. También he visto una creciente participación del alumnado, implicación del alumnado y una creciente implicación del profesorado. Quiero decir que, por ejemplo, mis compañeros David y Santi de CAPS de iniciativa de Unisocietat, y también profesores, son un ejemplo de cuando han impartido clases y han llevado al alumnado, ¿no?, fuera de la clase a una experiencia que conecta lo que nosotros comentamos, ¿no? ¿No me escucháis? Perdón. Que conecta un poco lo que es el conocimiento con el mundo exterior, ¿no?, con la realidad, ¿no? Y creo que esto es lo positivo del programa, como hemos ido viendo, que lo que empezaba un poco como pues, una serie de ciclo de módulos y de conferencia, ¿no?, se ha ido derivando, multiplicando, ramificándose en una variedad de actividades, universidades, actividades donde todo el alumnado se ha implicado de una forma increíble, pero también el profesorado, ¿no? Muchas gracias.
Sí, yo destacaría sobre todo que el núcleo de... Nosotros nos beneficiamos de que todos ustedes tienen un bagaje, tienen la suficiente paciencia, tienen ya, digamos, un conocimiento, un saber estar en el aula. Es verdad que nos beneficiamos de eso. Entonces, sí que es cierto que combinamos lecciones magistrales, pero para mí lo más importante, y creo que se ha dicho en esta mesa y se han puesto ejemplos palmarios de eso, es la implicación, que el profesorado sea capaz de implicar activamente al alumnado, la participación activa. Y parece que el proyecto educativo que ha presentado Gora, elaborado por Pepe Beltrán, sobre esa memoria del tiempo, ese sonriu de la memoria, ¿no? Va en ese sentido. Entonces, yo lo que destaco de cuando he sido profesor en alguna sede de Unisocietat, en Ribarroja, en l'Eliana, ahora en Llíria y pronto en Villar, me gustaría destacar lo que es el enfoque humanístico. El enfoque humanístico, al final, es muy fácil de explicarlo, es muy sencillo, porque es un diálogo fluido y constante entre profesorado y alumnado. Entonces, yo me he encontrado, y os lo digo sinceramente y no me da miedo reconocerlo, yo he ido con un plan de clase y la clase se ha hecho sola. La clase se ha hecho sola. ¿Y cómo se ha hecho? Con todos, entre todos. Y yo me he ido a casa la mar de contento con mi esquema inicial, que, bueno, que está ahí para desarrollar, pero ese día la clase se hizo sola. Eso es el enfoque humanístico, es el compartir, porque nosotros salimos, creo que no vamos a hacer una competición ahora de quién sale más enriquecido, pero creo que los profesores, tened por seguro que salimos muy, muy enriquecidos con vosotros y vosotras. Así que, enfoque humanístico. Bueno, pues yo, por mi parte, ante la pregunta de qué tipo de metodologías o proyecto considero como más eficaz para conectar el aula con los retos sociales reales, ¿no? Estoy de acuerdo y comparto el planteamiento de mi compañero de David Quisal, ¿no? Y de hecho, para mí, yo en mi caso también utilizo mucho la metodología de aprendizaje-servicio. Además, en mi caso, me gustaría incluso como lanzar un órdago a la audiencia para ver hasta qué punto pues, podríamos hacerlos partícipes también de un proyecto en el que estoy trabajando y que creo que también les puede resultar interesante y que va en la línea del aprendizaje-servicio, ¿no? Porque yo en realidad una experiencia que les puedo contar y que estoy desarrollando, de alguna manera lo que hago es combino por una parte lo que sería proyecto de innovación docente que desarrollo con los estudiantes del grado de Geografía y Medio Ambiente, con algunos proyectos que estoy desarrollando desde la Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos, ¿no? Y en este caso y en concreto, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de custodia del territorio que sobre todo, ahora no voy a ponerme a explicar exactamente en qué consiste el proyecto, lo que es la custodia del territorio, pero lo que estamos haciendo es un proyecto en el cual estamos tratando de recuperar el paisaje y el patrimonio cultural que hay en torno a un antiguo convento que está en ruinas y las tierras de ese convento que está abandonado, ¿no? Entonces, a través de la conexión de ese proyecto de recuperación paisajístico patrimonial, lo que hacemos es llevar al estudiantado a el área, ¿no? a ese espacio tan singular para que conecten con la historia, con la geografía, con el medio ambiente de ese entorno, con la gente de ese entorno, y los implicamos en ese proceso de restauración paisajístico patrimonial. De manera que ellos, el alumnado, está adquiriendo una serie de competencias que tienen que adquirir de las asignaturas relacionadas con el grado de Geografía y Medio Ambiente, pero al mismo tiempo están ejecutando unas acciones, unas tareas que están sirviendo para poner en valor ese lugar, ¿no? Están sirviendo en ese proceso de
digamos, de restauración paisajística y patrimonial. Entonces, he llevado alumnos de geografía y medio ambiente, pero he llevado alumnos también del máster de arqueología, ¿no? Y vinieron bueno, pues los compañeros sí, en el Rincón de Ademuz. Vinieron pues compañeros del departamento de David, estudiantes del máster, para, a través de unas prácticas de prospección arqueológica, poder generar contenidos que están siendo utilizados en el marco de ese proyecto de recuperación paisajístico-patrimonial de ese enclave, de ese espacio. Me gustaría también poder trasladar esto a Unisocietats, ¿no? Y que de alguna manera Unisocietats, de una manera o de otra, o a través de los programas como Aprén Fora del Aula, pues pudieran participar de una acción que por un lado es formativa, pero al mismo tiempo esa formación que van a realizar va a revertir en el territorio, ¿no? En un espacio que necesita de la acción de las personas, porque, como sabemos, en estas zonas tan del interior, ¿no? Tan rurales, como es el caso, por ejemplo, del Rincón de Ademuz, pues con todos los problemas derivados de la despoblación, pues imagínense ustedes cómo están algunos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay unas experiencias y unas metodologías muy interesantes que creo que realmente aportan mucho valor. Tiempo, pero realmente es que nos habéis robado 15 minutos, Eduard. Así que vamos a acabar nuestro debate, que nos lo hemos preparado. Con tu permiso, no veo ahora dónde está Eduard porque voy con las gafas de cerca y entonces no veo de lejos. ¡Jo, qué gente más guapa! Vamos a la última. Es que esto lo hemos preparado los 5 con muchísimo cariño, porque os lo queríamos ofrecer con mucho amor. Entonces, oye, vamos a cerrar. ¿Os parece? Así que vamos a mirar en esta última pregunta que hemos trabajado, vamos a mirar hacia el futuro. Estábamos ya pensando en esa universidad del futuro, pero no solo por la tecnología o nuevos modelos de enseñanza, sino por su misión social, por su capacidad de adaptación ética a estos nuevos modelos sociales a los que nos estamos enfrentando cada vez tan duros y al mismo tiempo con cambios tan duros y tan radicales, ¿no? Estamos marcados por una época en la que el avance, la inteligencia artificial van acelerando todos los procesos, mientras que vemos que una sección importante de la sociedad se va quedando, ¿no? Se va quedando y no llega ni a lo más mínimo vital, ¿no? Entonces, si nosotros, dentro de este contexto, por supuesto, de la universidad, pero mirando hacia esa sociedad, ¿no? tan divergente al mismo tiempo, tuviéramos que pensar en una universidad dentro de unos años, yo les dije 20, pero bueno, les dejamos dentro de unos años, ¿qué cambios estructurales o culturales serían imprescindibles que se dieran dentro del propio contexto de la universidad? Sí, Santi, venga. Bien, pues lo primero es que no es, digamos, autocomplacencia, pero yo sí que quiero empezar con una idea, y es que creo que la Universidad de Valencia, dentro de todo lo mejorable, dentro de todo es mejorable y hay que tender a la perfección máxima, pero creo que la Universidad de Valencia puede ser modelo para otras universidades en esto que estamos llamando misión social, misión ética. Creo que podemos marcar, digamos, y podemos estar contentos siempre dentro de lo mejorable y de que siempre se puede hacer mejor. Pero en ese sentido creo que se están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y creo que los resultados también lo reflejan. Aparte de esta idea, me gustaría centrarme en una idea que tenía apuntada y que puede ser que sorprenda y que no vaya tanto a lo conceptual y a lo abstracto. Voy a hablar de lo material, y es que hace tiempo leí un artículo muy interesante, me lo guardé y lo he rescatado ahora para exponerlo aquí ante ustedes, porque hablaba de que, claro, algo que puede pasar desapercibido como es lo material, el mobiliario, pues esto es clave. Y así como grandes almacenes que tienen un formato un poco antiguo y que ya no atraen a las nuevas generaciones,
pues en las universidades ocurre lo mismo. Entonces, algo que puede pasar tan desapercibido o lo podemos dar por hecho, como es el mobiliario del aula, el mobiliario, la relación que tenemos con los edificios, esto seguramente va a ser clave para la renovación de la universidad. Y ese artículo que leí, que ya hace unos años, me interesó mucho ese contenido. Entonces, como idea así un poco atrevida, me quería traerla aquí y con eso termino. Y es que seguramente hace falta esa renovación del aspecto físico porque eso influye en lo conceptual. Y con esto termino. Muchas gracias, Santi. Ahora, ¿quieres aportar algo? Pues un poco reiterar, para ser súper breve porque ya vamos con el tiempo justo, reiterar la idea de no solo el saber, la defensa de no solo el saber, sino el saber hacer, que creo que es muy importante, y sobre todo el saber ser. Muchas gracias, Laura. Sí, aunque ya te he dicho antes que a alguien de arqueología no hay que hacerle preguntas sobre el futuro porque vivimos anclados en el pasado. Pero un poco a modo de resumen, lazo con dos de los que han sido los pilares, ¿no? de esta mesa de debate y que ya Bolonia empezó a establecer y que con la recién implantada LOSU, pues creo que quedan fortalecidos, ¿no? Y es el hecho de este concepto de lifelong learning y este tipo de programas que yo creo, ya no de aquí 20 años, incluso antes, ¿no? Van a ser clave y van a formar parte de tanto esta universidad como otras tantas, y luego el hecho de toda esta formación a través de colaboratorios y de microcredenciales que en un tiempo más corto que largo los vamos a tener en ocasiones como sustitutorios de otro tipo de estudios, que eso también generaría un debate sin fin. Y aquí quiero, aprovechando los componentes de esta mesa, recalcar la importancia de las humanidades en este futuro, que tenemos muchos retos por delante en un tipo de enseñanza que pues, no, solo con leer la palabra inteligencia artificial en la pregunta ya me ha generado sudor frío. Tenemos que buscar, ¿no?, el equilibrio entre lo tradicional, la innovación, pero también no pensar que todo lo tradicional es malo, ¿no? Es decir, hay cosas de lo tradicional que son fundamentales y tenemos que mirar con perspectiva de futuro, pero es bueno, ¿no?, también rescatar algunos aspectos de lo más tradicional de la docencia universitaria. Y nada, con esto cedo la palabra. Muy bien, pues voy a concluir yo diciendo que es verdad que con los cambios tan rápidos que estamos viviendo y la incertidumbre que esto provoca, pues no siempre es fácil hacer una labor, un ejercicio de prospectiva, ¿no? Pero cosas que yo veo que se podrían proponer o que yo propondría sería, por ejemplo, que consiguiéramos hacer más flexibles y ágiles en la adaptación a los planes de estudios, ¿no? Poderlos adaptarlos de una manera mucho más flexible a las necesidades socioeconómicas de cada momento. Luego, por otro lado, creo que es muy importante que en la universidad fomentemos esa cultura del emprendimiento, pero un emprendimiento ético basado en la ciencia y en la cultura, y que además ese emprendimiento pues contribuya de alguna manera a nuestra mejora socioeconómica. Yo creo que es algo que realmente necesitamos. Luego también creo que es fundamental seguir el ejemplo que el vicerrectorado implantó ya desde hace unos años, y es el disponer de programas adaptados a diferentes perfiles de personas. Yo creo que esto es fundamental, ¿no?, que lo sigamos manteniendo. Y finalmente, y ahí quiero también romper una lanza por las universidades estacionales, no renunciar a la descentralización territorial, especialmente en las regiones o en las zonas rurales o periféricas, ¿no? Yo creo que estas cosas están un poco en los elementos claves que
que yo veo que necesitamos o que la Universidad de Valencia necesita para el futuro. Y con esto lo dejaría. Vale. Pues quiero daros las gracias a las 4, Santi, Gora, Emilio, David, y a todos ustedes por su asistencia, y especialmente a mi compañera y amiga María Dolores Pitás por permitirme moderar y promover este diálogo con estas 4 personas tan maravillosas. Un diálogo que al finalizar, pues creo que nos deja la sensación de que la universidad es ante todo un espacio vivo, ¿no? Es un lugar donde las ideas se encuentran, se transforman e inclusive generan caminos compartidos hacia un futuro que yo, por mi perfil, siempre voy a tener la esperanza de que sea un futuro más justo y más consciente con lo que hace. Hemos comprobado que el aprendizaje no es una etapa que termina, sino un proceso continuo que nos acompaña a lo largo de la vida, impulsándonos a mirar el mundo con curiosidad, empatía y compromiso. Conectar la universidad con el cambio social y el aprendizaje permanente significa reconocer que cada persona, desde su trayectoria y experiencia, tiene algo valioso que aportar, que educar también es escuchar, dialogar y construir comunidad. Ojalá que las reflexiones de hoy nos animen a seguir aprendiendo juntos, a tender puentes entre generaciones y a mantener viva la pregunta de cómo queremos transformar el mundo desde la educación. Muchísimas gracias a todos. Sí, Eduard, no sé si Eduard nos da permiso para abrir la voz al público o si nos vamos a hacernos un cafetito. Bueno, jo crec que total, per 5 minuts més. A mi m'ha encantat, Anna, perquè per si no pareix que jo volguera espentar-vos a la porta. Una pregunta o dos rapidetes i jo vos portaré el micro. Sí, espera que me poses els ulleres. Sí? Habéis hablado de que dentro de 20 años dais por supuesto que va a seguir habiendo universidad pública. ¿Cómo veis la competencia con la universidad privada, que a veces es negacionista, la confianza que teníamos en la universidad como medio de conocimiento y de vericidad, de que algo era creíble? Nos va a terminar, ¿no? Y una cosa, ¿estáis bien financiados o hacéis estas actividades para financiaros, además de que hacéis un servicio público? Yo te contesto rápidamente a la segunda. Todo esto lo hacemos por amor a la sociedad. In the face. No tenemos nada más bonito que hacer un viernes por la tarde que compartir con ustedes. Y el futuro yo se lo delego a nuestro querido vicedecano, ¿no? No, yo la bola tampoco la tengo, la bola del mundo no la tengo. Con respecto a lo que comentaba usted, si vemos que el florecimiento exacerbado de las universidades privadas puede suponer una amenaza para la universidad pública, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que va a ser complementario, va a abrir opciones a las personas, y no creo en ningún caso que la universidad privada realmente pueda llegar a sustituir o a relegar a la universidad pública. Afortunadamente, a día de hoy no es el modelo español, ¿no? O sea, en España las universidades punteras no son las privadas, son las públicas. Están creciendo, sí, están creciendo, y es una realidad que están creciendo. Pero bueno, yo creo que por el momento
por el momento no implican una amenaza para la universidad pública. No sé si tú... Es clave apostar por la calidad. Yo creo que la única forma en que se puede hacer frente a esto es apostar por la calidad. Porque es lo que va a hacer que, aunque tengas esta amenaza, la gente vaya a querer ir a estudiar a la universidad pública, en este caso. Incluso ni siquiera hay que verlo como una amenaza. Quiero decir, es un incremento de la oferta y la calidad será quien haga la criba, ¿no? Y no será lo mismo obtener un título en una universidad que en otro, incluso también para el propio mercado laboral. Aunque te habiliten los dos, se supone que la gente mirará dónde has estudiado, no solo qué has estudiado. Por eso redundo que hay que apostar por la calidad. Yo sinceramente no lo sé, pero quiero pensar que no será así. Así que, como buena trabajadora social, yo confío en un futuro mejor, igual que Mafalda, y apuesto por que se mantenga la competitividad y la pública. Ana, aquí, Ana. Y lo que seguro no habrá es este tipo de programas como Unisocietat en la privada. Eso darlo. Hola, buenas tardes. Desde luego estoy totalmente satisfecho con la mesa que tenemos y con la información que nos han dado. La universidad antes era y sigue siendo y será el centro del conocimiento, pero antes nada más era el centro del conocimiento. Me parece perfecto lo que han dicho de que sea, además de centro del conocimiento, la transmisión del conocimiento y la transmisión para que actúe el conocimiento. La Comunidad Valenciana tiene tremendas riquezas culturales, patrimoniales, pero a toda la sociedad nos falta lo que creo que ha comentado, mejorar el civismo, el amor por nuestra cultura, y ahí creo que la universidad tiene posibilidad de mejorar esta situación tremendamente. Aquí hay una representación, creo que de octogenarios muchos, pero hay miles de personas que en ese aspecto queremos potenciar a la universidad y que siempre recuerde que hay una parte de la población, que sobre todo es la parte del interior, que para ellos la universidad no existe en muchos pueblos. Y ahí sí que deberíamos hacer un ejercicio de presencia. Bueno, pues enlazando precisamente su pregunta, pido la palabra porque ayer precisamente, lo cuento muy rápido, tuvimos el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad ha puesto en marcha una nueva sede universitaria Unisocietat, de acuerdo con el programa, donde también celebramos Universidad Estacional, y es en Villar del Arzobispo, precisamente, la comarca de la Serranía. Y ayer, por ejemplo, me ha gustado mucho que hiciera la pregunta porque ayer disfrutamos de una excelente conferencia del escritor Alfons Cervera, y allí éramos unas 25 o 30 personas, y precisamente ese impacto en el territorio y esa acción directa de la universidad en el territorio, como dijo María Dolores Pitar, que en un artículo en El Levante, ¿no? La universidad ya habita en el territorio, ya está presente. Solo hay que acompañarla en ese proceso, pero ya habita el territorio. Gracias. Bueno, pues ahora yo creo que sí, un merecidísimo café. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, a mis 4 compañeros, a la delegada de la rectora, a mi compañera María Dolores Pitarch y, por último, un cafetito y volvemos a proyectar el documental, ¿vale? Gracias, hasta luego.